A modo de contexto, entonces, hermanos, al final del capítulo 6, dice que se levantaron unos cuantos religiosos de un grupo, de un conjunto de sinagogas y empezaron a acusarle a Esteban diciendo, estás hablando mal en contra del templo, en contra de Moisés, en contra de la ley. Vos decís que vas a destruir el templo y que lo vas a volver a levantar refiriéndose a lo que había dicho Jesús, el maestro de Esteban. Entonces, en medio de estas acusaciones, le presentan a Esteban frente al concilio, específicamente nos dice el versículo 1 del capítulo 7, frente al sumo sacerdote, y él le pregunta, ¿todas estas acusaciones que han hecho en contra tuya son ciertas? ¿Realmente estás hablando en contra del templo? ¿Estás hablando contra Moisés? ¿Estás hablando contra nuestras leyes? Entonces, en este largo discurso, vamos a analizar el argumento que Esteban esgrimió para ir respondiendo a cada una de estas acusaciones. Vamos a analizar básicamente cómo Esteban encaró esas acusaciones, de qué manera demostró un conocimiento acabado, profundo, bíblico de la Escritura para refutar a sus opositores, y no solamente refutarlos, sino también confrontarles de tal manera que llegado al momento dejó de ser acusado y empezó a constituirse en acusador. Si nosotros pudiéramos resumir todo este largo discurso, toda esta larga defensa de Esteban, podríamos resumirlo en al menos 3 puntos. Todo lo que él dijo en su discurso fue para dejar en claro 3 cosas. La gloria de Dios no está limitada solamente al templo de Israel. La gloria de Dios no está limitada solamente al templo de Israel. Segundo punto, los judíos siempre rechazaron pecaminosamente a los profetas de Dios. Y tercer punto, la gloria de Dios no está limitada al templo de Jerusalén. Entonces, la gloria de Dios no está limitada a Israel. Ellos siempre se opusieron a los profetas, así como también la gloria de Dios no está circunscrita solamente dentro del templo. Estos 3 ejes discursivos de Esteban va a guiar su argumentación a la hora de defenderse. ¿Por qué? Porque, repito, esos fueron los argumentos que esgrimieron en contra de él. Hablas en contra de Moisés, en contra de Dios, hablas en contra de su templo y hablas en contra de la ley. Entonces, vamos a analizar el primer punto, el argumento que él presenta. La gloria de Dios no está limitada a un territorio geográfico como lo era el caso de Israel. En otras palabras, Dios no actúa solamente en Israel, le va a decir Esteban. Con este argumento de que Dios no solamente obra en Jerusalén, él quería, por decirlo así, desmitificar, sacar ese mito de que la presencia de Dios solamente se manifestaba en la zona geográfica de Israel, porque solamente ellos eran bendecidos por Dios. ¿Y cómo va a refutar Esteban esto? Diciendo, ¿acaso ustedes no recuerdan? Les desafía directamente a los líderes religiosos, aunque no les dice así de manera directa, pero les desafía con este pensamiento. Ustedes no conocen su historia, porque si ustedes conocieran su historia, se darían cuenta de que Dios obró tantas veces en favor de los israelitas en lugares que no eran Israel. Y el primer personaje que va a sacar a colación Esteban para decir Dios está en todo lugar es es Abraham. ¿Cómo? De los versículos 2 al 8, Esteban va a decir, ¿acaso no se dice, como dice el versículo, específicamente el versículo 2, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia? Antes de que existiera el pueblo de Israel, Dios ya se manifestó a Abraham en Mesopotamia, a más de 1000 kilómetros de Israel. Dios estuvo con Abraham incluso cuando él no tenía claro ni siquiera a dónde se iba a ir, porque le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Hebreos nos va a decir que él salió sin saber a dónde iba. Pero por más de que él no sabía a dónde iba a ir,
Él sí sabía que Dios estaba con él, en una tierra ya sumamente lejana, que no era Israel. Entonces Esteban está diciendo, no, señores, la presencia de Dios no se circunscribe solamente a Jerusalén. Allá, miles de años en el pasado, en la lejana Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, allí Abraham tuvo un encuentro con Dios. La presencia de Dios estuvo allí con él. Entonces, lo importante no es tanto el lugar, sino contar con la presencia de Dios. Y esa presencia la tuvo Abraham. Pero segundo, va a sacar otro personaje para dar fuerza a su discurso, que es José. De los versículos 9 al 19 nos vuelve a decir que el Dios de la gloria estuvo con José. ¿En dónde? En Egipto. Y en Egipto lo libró de sus aflicciones, dándole gracia, dándole sabiduría delante de Faraón, de tal manera que él llegó a ser el segundo después del mismo Faraón. A través de la sabiduría que Dios le dio a José, él fue un instrumento de parte de Dios para preservar a la humanidad y evitar la muerte por hambruna de miles de millones de personas. Aún en medio de traiciones por parte de sus hermanos que le envidiaron en una tierra foránea, Dios estuvo con él y lo bendijo, recordándonos que, aún lejos del hogar, aparentemente abandonados y olvidados, Dios siempre está con sus hijos, consolándonos y animándonos en la carrera de la fe. ¿Qué está diciendo aquí Abraham? José fue olvidado, traicionado por sus hermanos. Su padre incluso creyó, por causa de la mentira de su hermano, que él estaba muerto. Pero ahí en medio de esa mazmorra, en medio de esa cárcel, en medio de una tierra totalmente distante de Jerusalén, y no solo en términos geográficos, sino que lejana de los principios de Dios, de su ley, allí Dios estuvo con José para animarle, para consolarle en medio de su dificultad. Entonces estuvo con Abraham en Mesopotamia, estuvo con José en Egipto. Pero el tercer personaje que sale a colación va a ser Moisés. Moisés, un hombre que en medio de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba siendo sumamente maltratado y esclavizado, Dios le envió para que en medio de sus persecuciones ellos sean protegidos y guardados. Dios le capacitó a Moisés con todos los conocimientos elevados de Egipto para que se pueda capacitar y constituirse en el futuro libertador de su pueblo. Leamos los versículos 20 al 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué le está diciendo Esteban a estos líderes religiosos? ¿En dónde fue protegido Moisés? En Egipto. ¿Quién le rescató? La hija del faraón. Faraón que justamente había decretado la muerte de todos los niños menores de 2 años. Y en la casa del faraón en Egipto él fue protegido. Dios está con su pueblo sin importar en dónde éste se encuentre. La presencia de Dios no está solamente en Israel, no está solamente en Jerusalén. En ese lugar de aflicción, él fue librado y sirvió como instrumento de Dios para librar también a su pueblo. Entonces, con José, con Abraham, con Moisés, Esteban está diciendo, la presencia de Dios está en cualquier lugar, no está delimitado a un lugar geográfico determinado, sino que aunque su pueblo esté en donde fuese que esté, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás con sus hijos. Entonces, de esto nosotros tenemos que tener bien en claro. Dios es el creador del cielo y la tierra. Él está en todo lugar.
Por lo tanto, no importa en qué sitio, en qué condición, abandonado, entristecido, enfermo, abandonado, lo que fuese que sea, el Señor está donde estén sus hijos. Y ese fue el argumento que Esteban presentó en su defensa para con estos líderes religiosos. Pero así como la providencia de Dios no estuvo limitado solamente a Israel, sino a cualquier lugar del mundo, lastimosamente esto da lugar al segundo argumento también presentado por Esteban. Porque digo lastimosamente porque a pesar de que Dios estuvo con ellos en todo lugar, ya sea Mesopotamia, Egipto, donde fuese que sea, a pesar de eso, segundo punto, los judíos rechazaron pecaminosamente a todos los profetas de Dios. Los judíos rechazaron a todos los profetas de Dios. Dios le había bendecido a su pueblo con las obras poderosas hechas por Moisés. ¿Acaso no hubieron 10 manifestaciones sobrenaturales en beneficio del pueblo de Israel y en oposición a los enemigos para darle la libertad? ¿Acaso ellos no vieron señales y prodigios? ¿Acaso literalmente Dios no les dio su propia ley escrita por sus manos para que ellos sepan cómo debían conducirse? Y aún así se opusieron a Dios una y otra vez. Cuando José se levantó, sus hermanos fueron movidos por la envidia y le traicionaron. En el caso de Moisés, cuando intentó detener esa pelea que hubo entre dos judíos, estos se levantan y le dicen: ¿quién vos te crees? Vos no sos juez de nada. Nosotros te desconocemos, siendo que él estaba llamado a ser el libertador de su pueblo. Él fue el designado por Dios para traer liberación a su pueblo, pero fue rechazado. Eso nos dice el versículo 35. ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? El corazón duro de los israelitas se oponía a su libertador. Si eso no fuera poco, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley escritas por las manos de Dios y se demoró un tiempo, unos 40 días, dice que ellos, movidos por la incertidumbre, porque no sabían qué le había pasado, empiezan a construir un becerro de oro y empiezan a idolatrar. Le tenían al libertador. Ellos vieron cómo a través de la mano de Moisés se dio todas las 10 plagas de Egipto y aún así dudaron. El Moisés al que tanto decían seguir estos judíos fue rechazado una y otra vez por ellos en la dureza de sus corazones. Si tanto supuestamente le respetaban a Moisés, ¿por qué entonces le idolatraron construyendo un becerro de oro? Entonces ese es el segundo argumento de Esteban. Ustedes, cada vez que Dios le envió un libertador, un mediador, un líder para darle libertad en contra de la esclavitud, ustedes se opusieron. Entonces, dos argumentos presentados ya por Esteban. La gloria de Dios no está circunscrita a Jerusalén y eso es testimonio en la vida de los patriarcas porque ellos estuvieron en distintos lugares, pero Dios estuvo con ellos. Segundo, a pesar de contar con todas estas bendiciones, ustedes se oponen. Y tercer argumento, la gloria de Dios no está limitada solamente al templo de Jerusalén. Este es el tercer y final argumento de Esteban. Supuestamente los judíos estaban muy preocupados por lo que Esteban estaba diciendo del templo, lugar donde ellos creían que la manifestación de la gloria de Dios se manifestaba de una manera especial. Lo que ellos no entendían, y lastimosamente mucha gente en la actualidad tampoco entiende hoy en día, es que el templo nunca fue un lugar al cual los judíos debían adorar. El templo era un medio para facilitar la adoración, pero nunca fue el objeto de la adoración. Por eso es que ellos se ponen tan nerviosos, porque en su mala interpretación, cuando él dice que Cristo iba a derribar el templo,
Ellos decían, Él quiere destruir el lugar donde está la presencia de Dios, pero Jesús se refería a su propio cuerpo, que en 3 días Él iba a volver a resucitar. Entonces, ¿quién es Cristo? Según las mismas palabras de Cristo, el templo verdadero donde está la presencia de Dios. Y ese hecho de que la presencia de Dios no estaba limitado al templo, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, allá en el lejano Sinaí, en medio del desierto, porque Dios se reveló a Moisés en medio de una humilde zarza que ardía, y en ese inhóspito lugar Dios le reveló su nombre y le dejó claro que el lugar que él estaba pisando era tierra santa. Él le dijo, quítate los calzados de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Era el Sinaí, no era el templo de Israel. Lo que santificaba ese lugar era la presencia de Dios y no tanto el lugar. Además, en el monte Sinaí recibió de parte de Dios sus leyes, palabras de vida para el pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Si tanto estaban orgullosos los israelitas por tener las leyes de Dios, una pregunta sencilla que tenían que haberse hecho es, ¿pero dónde nos dio Dios las leyes? En el Sinaí, no nos dio en Jerusalén. Entonces, ¿por qué vamos a hacer de Jerusalén, del templo, algo tan importante, siendo que nuestra ley, nuestra constitución, nuestra norma de vida no se nos entregó allí? Esa pregunta sencilla ellos no pudieron hacerse. Pero también Esteban le va a decir, pero fíjense lo siguiente, antes de tener un templo, ustedes tuvieron el tabernáculo, que era una edificación movible, porque eso iba avanzando conforme el Señor les iba guiando. Era una edificación movible que recorrió varios lugares, pero esa edificación movible que no tenía la gloria que tenía el templo, fue aceptado por Dios como un lugar de adoración y aprobado por Dios, porque lo que realmente importa no es el lugar donde Dios debe ser adorado, sino el corazón con el que uno adora. Nosotros adoramos al Señor y no al lugar donde muchas veces decimos que Dios está. Mucho error en la actualidad entonces refleja un desconocimiento de la grandeza de la presencia de Dios, porque el sueño de muchas personas hoy en día, triste e ignorantemente, es ahorrar para visitar Tierra Santa. Queremos irnos al río Jordán y queremos estar en el Muro de los Lamentos y queremos estar donde estaba el templo. Pero esos lugares, sí, son importantes en términos históricos. Allí caminó nuestro Señor y Salvador en algún momento, pero hoy en día no revisten mayor santidad que aquí, en Asunción del Paraguay, donde los hijos de Dios, los templos del Espíritu Santo, venimos a adorar. ¿Se recuerdan que cuando cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos había como lenguas de fuego sobre ellos, simbolizando la presencia de Dios que ahora estaba con ellos? La presencia de Dios ya no iba a estar solamente en el templo, iba a estar en todo lugar. Entonces, lo que Esteban le está diciendo es, pretender que el templo fue un fin en sí mismo, o en día de hoy, que vas a ser más espiritual o vas a tener una experiencia indescriptible en términos de crecimiento espiritual si te vas al templo de Jerusalén, es un error garrafal. Lo glorioso del templo es que reflejaba la gloria de Dios, pero el templo no era Dios, ni seguridad de que por el hecho de poseer un templo, los judíos contarían con la bendición de Dios. El templo era solo una maqueta que representaba algo más importante. Representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y hoy nosotros sabemos que la presencia de Dios está con cada humilde hijo de Dios que
en arrepentimiento y fe, ha depositado su fe en Cristo. Es la presencia de Dios, no el templo, lo realmente importante. Puesto que incluso el templo que tanto amaban estos judíos había sido creación de manos humanas que no podían contener la deidad de Dios. Fíjense, hermanos, el versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué le está diciendo Esteban a estos líderes religiosos? Dios no puede ser contenido por ningún templo, por más lindo, hermoso y revestido, bañado en oro que pueda ser. Ustedes están idolatrando el templo y el templo no es Dios. El verdadero templo de Dios, como vamos a ver a continuación, es Cristo, la plenitud de Dios en Él. Se recuerdan, le dice, en el desierto ustedes hicieron un ídolo con sus propias manos. Y aquí nosotros vemos que ellos están adorando a un templo hecho, construido también con sus propias manos. Por ende, cuando supuestamente Esteban hablaba mal en contra del templo, no era una blasfemia contra Dios, porque Dios no puede ser contenido por ninguna edificación, por ninguna estructura. Entonces, a modo de cierre, al menos de los argumentos de Esteban, él está diciendo, Dios no puede ser contenido geográficamente en Israel, porque la providencia de Dios estuvo con Moisés, con Abraham, con José, en Mesopotamia, en Egipto. A pesar de que tuvieron tantas bendiciones de Dios, ustedes se opusieron a sus mensajeros y finalmente la presencia de Dios no está limitada al templo. Pero luego de presentar sus argumentos, aquel que supuestamente pasó para ser acusado se constituye ahora en acusador, porque ahora les va a empezar a decir en qué realmente consiste sus pecados. Él no enseñó en contra de la ley de Moisés, no enseñó en contra de Moisés, no enseñó ni predicó en contra del templo. Él nunca habló en contra de la voluntad de Dios. Lo que él estaba atacando era la idolatría de los judíos. ¿Y dónde podemos ver eso? En el versículo 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no las guardasteis. Lo que estaba detrás de todo este pseudo juicio es que estos mismos judíos, le está diciendo a Esteban, ustedes, así como los judíos, como vuestros padres del pasado, se opusieron a la ley de Dios, invalidaron su ley al no guardar sus enseñanzas, ustedes se están oponiendo al Espíritu Santo. Y porque se oponen al Espíritu Santo, se oponen a los profetas. Y porque se oponen a los profetas, se oponen a la ley de Dios y por eso no lo están guardando. Ese es el argumento así concatenado de Esteban. Se resisten al Espíritu Santo, no le quieren obedecer, por lo tanto se van a resistir a los mensajeros que hablan de parte del Espíritu Santo y si se resisten a esos mensajeros, se van a resistir a la ley de Dios que ellos quieren enseñarles. ¿Se recuerdan que el versículo 15 del capítulo 6 nos recuerda que cuando Esteban iba a comenzar con su defensa, dice que su cara era como el rostro de un ángel? Transmitía bondad, calma
quietud, un brillo espiritual diferente. Pero ese carita de ángel que estaba hablando, acá le está diciendo a ellos, duros de servir, incircuncisos de corazón. Ustedes persiguieron a los profetas, ustedes les mataron, ustedes invalidaron la ley de Dios. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra, lleno de su voluntad, no significa callarnos cuando las personas se oponen. Acá, quien tenía cara de ángel, seguía teniendo cara de ángel, pero acusando a los opositores. Si en algún momento de tu vida, ya sea por una predicación o un consejo, una enseñanza, sos confrontado con tu pecaminosidad, con tu rebelión, no digas que el que te esté confrontando es una mala persona, porque si tiene fundamento bíblico lo que te está diciendo, debes obedecer, debes escuchar, no tenés que ser de espíritu resistente o rebelde, no tenés que ser duro de cerviz, como si fueron estos judíos. Pero ¿qué pasa cuando este cara de ángel es firme, es claro, es contundente, demuestra de memoria su conocimiento de la Escritura? Largas porciones de la Escritura le dice, ustedes son asesinos, ustedes son transgresores de la ley, ustedes son idólatras. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esos que se resistieron al Espíritu, que persiguieron a los profetas, que invalidaron la ley, no podían ni querían escuchar la verdad. Se enfurecieron, crujieron los dientes, se tapaban el oído para no escuchar el mensaje de Esteban. De tal manera que así como en el pasado muchos de ellos también le mataron a los profetas, incluso decían, ya no profetices en contra de nosotros, solamente profetizarnos cosas buenas, pero ya no nos hables más en contra de nuestros pecados. Ahora, ¿qué vienen a hacer? Esteban les acusó de asesinos y ellos a continuación le están dando razón, porque toman piedras y le empiezan a apedrear. Nuevamente, a modo de aplicación, vos podés ser, como se dice de Esteban, un varón lleno de fe, lleno de sabiduría, de buen testimonio, de gracia y de poder, y aún así podés ser apedreado. El que estemos pasando por momentos de dificultad, por burlas, por menosprecios, por indiferencia de la gente, no siempre es porque estamos fuera de la voluntad de Dios, sino porque justamente estamos presentando defensa de la fe verdadera. Así que si alguien te dice en algún momento que el creyente que está haciendo la voluntad de Dios no va a sufrir, no va a pasar hambre, no va a tener alguna enfermedad, no va a ser perseguido, es un mentiroso. Porque puede estar en el centro de la voluntad de Dios, viviendo, predicando, hablando como Dios quiere, y aún así pueden agarrar piedras y apedrearte. Puede venir escasez, podés perder el trabajo, te puede agarrar algún virus estacional como hay en estos tiempos, podés perder algún familiar, muchas cosas pueden pasar. Pero si sos verdaderamente hijo de Dios, aunque tu fe sea zarandeada, vas a permanecer firme porque Él te va a sostener. Pero veamos entonces, después de todo esto, cómo muere este varón del Señor. ¿Cómo muere este varón del Señor? Antes de morir, Esteban logra articular unas últimas palabras de esperanza, de fe y de perdón. Sus últimas palabras, con las pocas fuerzas que le quedaban, dijo: Jesús, Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Pero debemos, como siempre le digo, utilizar una sana imaginación cuando nosotros leemos y ponernos en el contexto. ¿Cómo fue las palabras de este hombre que tenía ya probablemente la cabeza rota, todo ensangrentado, todo golpeado? Apenas seguramente estaba pudiendo hablar, pero clamó a gran voz, con las últimas fuerzas que le quedaban: Señor Jesús. Hasta en la última palabra prácticamente que él pronunció, estaba actuando como un defensor de la fe, porque le dice a Jesús, Señor. Y con eso estaba diciendo y dejándole claro a aquellos que le estaban apedreando: hace unos años atrás ustedes le mataron a Cristo, pero Él es el Señor verdaderamente, porque yo le vi. Él se está manifestando en este momento. Entonces, este es un hombre, un apologeta de Dios, que hasta el último momento de su vida está defendiendo la deidad, la gloria de Cristo, aún a pesar de ser los últimos momentos de su vida. Verdaderamente Esteban manifiesta un corazón lleno de gracia, porque en su última oración pide con gran voz, así como en el pasado lo había hecho Cristo. Le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imaginativamente, ¿verdad? Señor, dale una oportunidad. Todo ensangrentado, todo adolorido, en los últimos suspiros de su vida. Él podía haber elevado una oración imprecatoria: Señor, venga a mi causa y destruíla todo esto. Pero no hizo eso, porque él era un seguidor de Cristo. Y él oró por la bendición de aquellos que se opusieron. De tal manera que como Cristo oró que el Padre no le tome en cuenta sus pecados a las personas, y acto seguido el ladrón se arrepiente, asimismo también aquí ya se nos está adelantando la contestación a la petición de Esteban, porque las ropas que él tenía son echados a los pies de un hombre llamado Saulo, que posteriormente iba a ser conocido como Pablo, el gran evangelista a las naciones. Hasta en la última oración previa a su muerte, y aunque él no lo vio, el Señor lo bendijo de tal manera que ese hombre que estaba consintiendo, que estaba aplaudiendo su muerte, iba a ser transformado por la gracia del Señor. Después de haber sido apedreado, nos dice el texto, durmió. En el acto, así como Jesús le dijo al ladrón de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el acto fue recibido por Cristo, por aquel que estaba parado a la diestra de Dios, esperando a su buen siervo fiel. Fíjense en lo que dice los versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lastimosamente lo digo, nuestra versión Reina Valera del 60 no logra captar la riqueza de un detalle que sí otras versiones la tienen, y es que aquí cuando se nos dice que Jesús estaba a la diestra de Dios, las demás traducciones dicen que Cristo estaba parado a la diestra de Dios. Como consideran muchos comentaristas, probablemente Cristo está aquí parado como testigo o abogado de Esteban, ya que él había dicho: yo les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente,
también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles. Entonces Esteban fue rechazado por los tribunales humanos, pero ahora Jesús, puesto en pie, actúa en favor suyo como abogado, testificando en su favor. Pero también Cristo está testificando a su favor, siendo un juez justo, y desde ese punto de vista, él quería transmitirle esta idea a Esteban: el juicio, el falso juicio, el juicio perverso que han hecho en contra tuya, no importa, porque el único juicio verdadero que te debe importar es lo que diga el santo juez, lo que yo diga, lo que los demás digan, no importa. Ubiquémonos en el lugar de Esteban. Él era un judío, amaba a su pueblo. Tuvo que haber sido doloroso para él el rechazo de sus hermanos, pero la aceptación de parte del Hijo de Dios compensó con creces ese dolor. Él vio los cielos abiertos y allí estaba el Hijo del Hombre con toda la gloria del Padre. Entonces, si pudiéramos hacer un poquito de escena mental, podemos ver que en el momento que Esteban muere y despierta en la presencia del Señor, le ve a Cristo rodeado por miles de millones de ángeles, parado con los brazos abiertos, recibiendo a su fiel testigo, a su mártir, diciéndole en la corte celestial: sí, ángeles, miren, ese es Esteban. Este tenía mis palabras. Este hombre menospreció su vida hasta la muerte. Sean testigos de un hombre lleno del Espíritu, lleno de poder, lleno de fe, que se mantuvo fiel hasta el final de su vida, dando su vida por mí, así como yo en el pasado di mi vida por él. Vean, ángeles, corte celestial, este es mi Hijo amado. Entra acá al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Esta es la realidad que un día le va a tocar a todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que sus ropas han sido emblanquecidas por la purísima sangre del Cordero. Aquellos que recibieron la bendita justicia imputada de Dios por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. Eso es lo que esperamos y eso es lo que anhelamos. ¡Qué escena! Cristo Jesús rodeado de miles de ángeles diciendo: yo estoy orgulloso. Él dio su vida por mí y yo no me avergüenzo de ser su Salvador y su Señor. Él me defendió hasta el último segundo de su vida. En términos humanos, aparentemente la vida de Esteban y su ministerio fracasó porque no vio los frutos de su esfuerzo, pero post-mortem, incluso después de morir, su ministerio abrió las puertas del reino de Dios de tal manera que ya el evangelio no se quedó solamente en Jerusalén, sino que se expandió a lo largo del mundo a través de otros que creyeron el mensaje que Esteban predicó. Nosotros no siempre vamos a ver los frutos de nuestro obrar aquí en la tierra. Por eso es que nunca debes cansarte de esforzarte por la causa de Cristo, aun si no ves los frutos aquí, porque los frutos que no los ves aquí los vas a ver en la presencia celestial. Allí vas a ver quizás cientos de personas que fueron impactados por tu predicación del Evangelio, que vieron tu testimonio, que dieron el sí a Cristo porque recordaron el mensaje que vos les predicaste. Gente a las cuales vos quizás nunca vas a conocer, pero allá sí. No importa lo que nos hagan en este mundo hoy por causa de nuestra fe. Mostremos gracia y perdón como lo hizo Esteban.
Él reflejó verdaderamente que Cristo estaba en él y él en Cristo, porque en el momento de mayor debilidad previo a su muerte, él oró por sus enemigos. Pero también quiero decirte entonces dos cosas. Si sos un hijo de Dios, aferrate a la promesa de que en algún momento vos vas a recibir la corona de justicia. Vas a ser bendecido por Dios. Cristo Jesús va a reconocer tu labor. Vas a disfrutar de la eternidad en su presencia. Pero si cuando se presentó el mensaje del Evangelio vos no quisiste escuchar, si cuando se te presentó el mensaje de Cristo vos cerraste tus ojos, te tapaste los oídos y empezaste a proferir excusas, argumentaciones, justificaciones, si te aferraste a tus tradiciones, a tus méritos, a tus ídolos, a tus santos, a tus comodidades, deja ya de rechinar tus dientes y tapar tus oídos aquí. Y arrepentite, vení a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Porque si no dejas esa actitud, el día que pasemos a la eternidad, Jesús mismo dice que ese día en el infierno será un lugar donde la gente va a rechinar eternamente sus dientes en contra de aquel que murió para darle vida. Allí en ese momento de condenación, ¿cuántas personas van a decir, y si me hubiera arrepentido? ¿Y si hubiera hecho caso? ¿Y si me hubiera comprometido? ¿Por qué no lo hice? Hoy ya es tarde. No hay lágrimas que valgan. Arrepiéntete hoy de todos tus pecados. Confesale a Cristo. Pedile perdón al Padre y Él te perdonará y te dará nueva vida. Hoy es el día que dejes de resistir al Espíritu Santo que te llama y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Deja de lado tus excusas, tus razones, tus justificaciones. Deposita tu fe en Él, tu esperanza solamente en Cristo y descubrí la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa gloria que Esteban vio. De tal manera que cuando él levanta los ojos y le ve a Cristo, ve esa gloria que estuvo en Sinaí, ve esa gloria que estuvo con Moisés, ve esa gloria que estuvo con Abraham, ve esa gloria que estuvo con José, ve esa gloria que estuvo con el templo, pero ahora lo está viendo en Cristo. Y por eso podemos decir que Cristo es el verdadero templo de Dios, porque en Cristo está la plenitud de la deidad, la presencia total de Dios. Cuando Él ve a los cielos, está viendo al verdadero templo de Dios. Ven a Cristo, ven a Él. ¿Vas a dejar tus excusas? ¿Vas a dejar tus justificaciones? ¿Vas a dejar de rechinar tus dientes? Y vas a decirle, Señor, me rindo a ti en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, ven a Él. Amén. Amado Padre del cielo, gracias Señor por tu palabra. Padre Santo, queremos pedirte Señor que seamos energizados, fortalecidos, desafiados. Sí, por el testimonio de Esteban, pero por sobre todas las cosas, por el testimonio de a quien Esteban representaba. Por el testimonio de Cristo, quien dio su vida por amor a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ver en Cristo la plenitud de tu presencia. Él es el verdadero templo que debemos adorar. Él es la manifestación total, plena, definitiva del Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión profunda, humilde, sincera con el Dios de Dios, con la luz de luz, que es Cristo.
la presencia de Dios en él. Y si hay alguien, Padre Santo, que no te conoce en este lugar, que hoy le muestres cómo quizás se ha estado resistiendo una y otra vez a tu voz, que considera que será salvo por sus méritos, por sus obras, por sus buenas obras, por sus buenas intenciones. Demuéstrale que todo eso es vanidad, todo eso es pecado, todo eso es orgullo, todo eso es pecado. Y sin santidad nadie verá a Dios. Salva, regenera, transforma, Padre Santo, la vida de todo aquel que esté escuchando este mensaje y que venga a ti en arrepentimiento y fe. Y Padre Santo, ayúdanos a dar también nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, todo para el avance de tu reino. Es allí donde se encuentra verdaderamente el propósito de nuestro existir, dar, gastar, invertir nuestras vidas en el avance de tu reino. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y te lo agradecemos. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos míos, amados, estén firmes. Esteban estuvo firme hasta el final, reventado por las piedras, pero firme hasta el final. Fue constante. Estén también ustedes firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Seguí defendiendo la fe, seguí compartiendo, seguí predicando. Y no importa que se sigan riendo, que se sigan burlando, que siga siendo la monjita, que siga siendo el país, el pastorcito, lo que fuese que sea, presenta defensa de Cristo, da tu vida por Él, que ya sea en este mundo o en el otro mundo, vas a poder recibir el sello de calidad, el sello de aprobación de Dios en Cristo Jesús cuando Él te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo tu Señor.